Analizamos hoy en Redes Telecom cuál es la situación o el estado del arte del fenómeno Bring Your Own Device, fenómeno consistente en que el empleado se traiga su dispositivo móvil personal a la empresa para interactuar y trabajar profesionalmente con dicho dispositivo. Y para ello contamos hoy con la presencia de Jorge Arasanz, director técnico de Alcatel-Lucent Enterprise, que nos va a analizar cuál es desde su punto de vista la situación del Bring Your Own Device. Hola Jorge, ¿qué tal? La primera pregunta sería precisamente esa: ¿cuál es el estado del arte o cómo están reaccionando a día de hoy las empresas con el fenómeno Bring Your Own Device? Bueno, en realidad el BYOD como concepto engloba diferentes tecnologías. Entonces, para poder analizar si BYOD sigue teniendo ese tirón dentro del mercado, pues debemos de poder analizar un poco las diferentes tecnologías, cómo se están comportando. Entonces, bueno, por una parte tenemos, como es noticia, fusiones, adquisiciones, nuevos MDMs, o sea, herramientas para gestión de dispositivos móviles, sobre todo pensando en muy grandes corporaciones. Ahí hay un mercado importante que sigue activo y se siguen viendo noticias ahí. Tanto otra de las tecnologías que engloba BYOD es LAN, switching y wireless LAN, dos mercados que siguen creciendo a diferentes ritmos, a diferentes ratios. Todavía wireless LAN sigue creciendo en dobles con 2 dígitos, mientras que el mercado wireless LAN sigue creciendo, pero en dígitos de un solo dígito, en un 8%, 7%, dependiendo de las regiones. Y por último, los dispositivos. Los dispositivos sí que es verdad que parece que la venta de tabletas y la venta de smartphones está un poco estancada, pero tampoco deja de ser verdad que empiezan a aparecer nuevos dispositivos, los relojes conectados, etcétera, etcétera. Entonces veremos a ver, seguimos viendo cómo los dispositivos siguen creciendo y bueno, el Internet de las cosas y demás pues también va a poner un punto de inflexión también sobre las redes de Bring Your Own Device. Por lo tanto, en última instancia, y ya eso en cuanto a tecnología, los mercados crecen. Y luego en cuanto a tendencias de uso, tenemos las universidades, por ejemplo. Hace poco tuvimos un evento con ellas en Retiris, en las que nos continúan constatando cómo año tras año el ratio de dispositivos por usuario, por alumno dentro de la universidad, sigue creciendo. Entonces estos alumnos que ya de BYOD llevamos hablando unos cuantos años, pues muchos de ellos ya han dejado la universidad y se han incorporado al mundo laboral y esperan por parte de las empresas tener ese uso y disfrute de como lo estaban haciendo hasta que estaban estudiando, ¿no? Mientras que estaban estudiando. Por lo tanto, yo creo que es un proceso a nivel cultural que continúa y que no vamos a ver cómo se estanca. Y para nosotros también muy importante, ya no solamente los terminales, la tecnología de acceso, la gestión de los terminales, sino también las aplicaciones, porque cada uno de estos terminales que la gente trae, pues viene también una pléyade de aplicaciones que tenemos que ser conscientes de que están ahí y tenemos que ser conscientes de qué hacer con ellas. Entonces, por lo tanto, como resumen, yo diría que continúa activo y bastante activo, vamos. Jorge, me imagino que una de las principales actuaciones que deben hacer las empresas a la hora de aceptar que el empleado traiga sus propios dispositivos es actualizar las redes corporativas, especialmente las redes inalámbricas. ¿Es así? ¿Veis que se está produciendo este fenómeno? Pues la realidad es que sí que se están moviendo muchos proyectos de renovación. Hace muchos años, bueno, en realidad estos proyectos de renovación vienen sobre todo marcados por 4 vectores importantes, ¿no? En primer lugar, el cambio, como comentabas, el cambio de definir o de diseñar la red orientada a dar cobertura, a definir o diseñar una red orientada a dar capacidad. Antiguamente, hace 6 años, 8 años, 10 años, cuando se definen las redes de wireless LAN, en muchas ocasiones lo que se planteaba era simplemente dar cobertura. Ahora en muchísimos sitios lo que nos plantean es cómo soy capaz yo de dar capacidad, sobre todo una vez más entorno universitario, entorno hotelero, son sitios donde hay picos de uso en zonas muy reducidas y tenemos que ser capaces de dar esa capacidad. Entonces, primer driver es el cambio de paradigma en cuanto a cómo se diseña una red. El segundo es una renovación tecnológica, 11AC, especialmente ahora en Wave 2,
aporta una serie de mejoras interesantísimas para soportar más dispositivos por AP y darle a esos dispositivos mejor calidad y ancho de banda por Access Point. Por tanto, nosotros esperamos que en los próximos meses, cuando ya la tecnología 11AC Wave 2 esté desplegada, nosotros lanzamos el Access Point ahora en agosto, empezaremos a ver cómo hay más proyectos en este sentido, la renovación tecnológica. Otro de los aspectos muy importantes que estamos viendo que tiene mucha influencia en las renovaciones es la unificación de la gestión. Muchísimos gestores de IT son muy pocas personas para administrar una red que muchas veces tiene naturaleza dual. La parte LAN, la parte wireless LAN, durante muchísimos años se ha gestionado de forma totalmente separada. Entonces, bueno, nosotros en este sentido pues aportamos un valor nuevo en el sentido de que unificamos las redes, abstraemos lo que es en un concepto único que es red de acceso, y esta red de acceso se gestiona unificadamente desde una única plataforma de administración y de control, permitiendo importantes beneficios y ahorros en cuanto a la operativa y el mantenimiento, ¿no? Y por último, y quizás más novedoso, si cabe todavía que este punto anterior de la unificación, es la visibilidad. Nosotros pensamos que el ser humano tiene que ver para poder tomar decisiones, y si no ve, pues las cosas no van. Hemos aportado la tecnología suficiente tanto en la parte LAN como en la parte wireless LAN para ser capaces de poner luz sobre esa cantidad de aplicaciones que traen los dispositivos. Como comentábamos en la primera pregunta, cada dispositivo viene asociado con un montón de aplicaciones. Algunas de ellas son corporativas, otras no lo son. Unas pueden ser, aun no siendo corporativas, pueden estar validadas dentro del entorno de uso, y otras a lo mejor pues directamente no pueden estar validadas dentro del entorno de uso de una empresa o de determinadas empresas. Entonces, bueno, pues le vamos a dar las herramientas a los administradores de red para que implementen, junto con la política de seguridad y la política corporativa de uso de los recursos, lo que necesiten dentro de los perfiles de usuario, para que permitan que cada usuario pueda utilizar o no determinadas aplicaciones. Y eso lo vamos a poder hacer en reconocimiento de aplicaciones a nivel 7, o sea, realmente identificando las aplicaciones que el usuario está usando. Hace unos años el mercado de las redes era netamente un mercado cableado, pero cada vez se han ido introduciendo las redes inalámbricas. ¿Se podría decir que a día de hoy el papel de las redes inalámbricas está más o menos equiparable al de las redes cableadas o ha aumentado sensiblemente? Bueno, durante unos años la preponderancia, sobre todo en las inversiones, ha tenido lugar en la parte de wireless LAN. Era un mercado prácticamente nuevo. Durante los últimos 10 años hemos visto cómo se ha incrementado dramáticamente la implementación de redes inalámbricas. ¿Significa esto, como decían algunos vendors de wireless LAN, que la red cableada va a morir y va a muerto? Pues nosotros pensamos que no, a tenor, primero, del crecimiento del mercado, que bueno, sin ser de esos dígitos de 16-17% que crece el mercado wireless LAN, sí que está creciendo a ratios del 8 o 9%, y por tanto significa que es una tecnología y una facilidad que todavía es necesaria dentro de las empresas. Y aquí siempre pongo un ejemplo también. Cuando los operadores han lanzado a darnos FTTH, Fiber to the Home, y tener la fibra óptica, la gente puede elegir entre fibra óptica y una conexión de 4G, que promete muchos megabits por segundo, pero al final la gran demanda ha venido por la fibra óptica. Es decir, la calidad todavía percibida y la calidad experimentada utilizando una red de acceso cableada es difícilmente superable a día de hoy todavía por una red de acceso radioeléctrica. Esto es algo que la gente tiene interiorizado. Luego hay una cuestión muy importante, la movilidad está muy vinculada a la necesidad de una red de wireless LAN, pero hay determinadas actividades, determinadas tareas que siguen siendo estrictamente estáticas o eminentemente estáticas, como por ejemplo la elaboración de un contenido. Cuando alguien tiene que redactar un documento sesudo, cuando alguien tiene que un informe de algún tipo, o tiene que monitorizar algo, o tiene que hacer un desarrollo de software, pues son tareas que normalmente requieren de una pantalla grande, de un entorno agradable, de un entorno que te permita trabajar en una determinada... Entonces, normalmente esto va asociado a conceptos estáticos y por tanto a una red cableada. Además, los fabricantes de cableado también están haciendo sus innovaciones en ese sentido. Antes, pues quizás el coste del cableado para la mano de obra para cablear un edificio pues era una cosa que echaba un poco para atrás. Hay importantes mejoras en este sentido en cuanto a reducción de costes muy importantes en este ámbito.
Por otra parte, también estamos en un momento de efervescencia en cuanto a la evolución de la velocidad de acceso en los puertos de red. Estamos hablando de que hasta ahora llegábamos hasta 1 gigabit por segundo y precisamente empujados en la mayoría de los casos por Wireless LAN, sobre todo por la nueva tecnología 11AC, vamos a ver cómo los puertos de los computadores evolucionan hacia 2,5 o hacia 5 GHz. Hay todavía dos estándares en liza compitiendo, veremos a ver cuál de los dos es el que acaba teniendo mayor presencia en el mercado. Por tanto, evolución tecnológica también se está viendo en este sector. Y para nosotros otra de las tendencias que es bastante clara y que aporta reflejo de que el mercado de la red LAN sigue teniendo vigencia es el control de las luminarias, incluso no solamente el control, sino la alimentación de las luminarias desde dispositivos de alimentación tipo PoE para poder alimentar las luminarias basadas en LEDs y demás. Es decir, ya no vamos a tener por qué tener un cableado de alimentación y en paralelo un cableado de datos. Seguramente acabamos teniendo un único cableado que nos servirá para todo. De hecho, cada vez nosotros, por ejemplo, ya implementamos PoE++ en algunos de nuestros equipos, que es capaz de dar hasta 60 vatios de alimentación en un puerto de cobre. Entonces, bueno, eso te da para alimentar perfectamente un ordenador portátil y en algunos casos hasta un ordenador fijo, dependiendo de la capacidad de CPU, tarjeta gráfica y demás que tenga. Entonces, bueno, vemos que la red cableada está modificándose, se están metiendo nuevos servicios sobre ella y por lo tanto la van a potenciar aún más y lejos de estar en el ocaso, vemos, y los números no mienten, que sigue creciendo a un ritmo bastante saludable. Te voy a hacer una pregunta que prácticamente se estarán haciendo todos los espectadores en torno a BIOT y pensando sobre todo en implantarlo en sus empresas, y es saber si el BIOT aumenta los problemas de seguridad o aumenta las necesidades de incorporar más seguridad en las redes corporativas. Bueno, nosotros pensamos que la seguridad es un proceso, más que una tecnología o algo así. Entonces, evidentemente, cuando una nueva forma de trabajar se incorpora a nuestros estándares de trabajo, pues hay que habilitar los mecanismos a nivel procedimental para que esto esté razonablemente seguro dentro de nuestra compañía. ¿Vale? Y habrá compañías en las que la seguridad sea casi tipo paranoia y otras compañías en las que la seguridad será pues, mucho más débil, ¿no? Porque el recurso a proteger no sea tan importante o tan crítico. A esto de mejorar la seguridad, lógicamente, siempre la tecnología aporta, ¿no? Entonces, por ejemplo, las últimas novedades de los diferentes vendors, lo más importantes, Android y Apple en el sentido de terminales y sistemas operativos para terminales, ya van a integrar cifrado por defecto del dispositivo, por tanto, bueno, pues va a ser un poco más complicado que alguien pueda extraer información de él. Pero bueno, insisto en que la seguridad es un proceso y que aunque la tecnología nos ayude a mejorarlo, debe estar incorporada dentro de los estándares. Otra de las características que desde nuestro punto de vista aporta la tecnología es la capacidad de parametrizar el uso que se hace de la infraestructura de acceso para así evitar fugas de información o cualquier potencial ataque de otro tipo de seguridad, ¿vale? De otro tipo de ataques. Hoy día somos capaces de definir un contexto de usuario, un perfil de usuario, en el que definimos qué persona, y eso ya podemos llegar a autenticar incluso a nivel de certificado personal de esa persona, con qué dispositivo, qué aplicaciones a nivel 7, si vamos a dejar de utilizar Facebook o no, si vamos a dejar de utilizar un protocolo cifrado, si vamos a dejar, etcétera, etcétera. Es decir, podemos llegar a determinar qué aplicaciones puede usar y qué aplicaciones no puede usar, qué horario de uso y qué localización de uso, es decir, dónde está ubicado este señor en ese mismo momento y por tanto a qué cosas puede hacer. Entonces, con estas 5 variables siempre vamos a ser capaces de dictaminar qué cosas puede hacer un usuario y qué cosas no puede hacer un usuario en función de todas estas condiciones. Por tanto, yo creo que la seguridad, lógicamente, insisto, es una nueva forma de trabajar el Bring Your Own Device, hay que incorporarlo dentro de la compañía, aquellas compañías que lo permitan, habrá algunas que no, por cuestiones de seguridad, y es lógico y entendible, pero aquellas que lo admitan, pues pueden estar completamente convencidos de que hay mecanismos tecnológicos que permiten hacer la red de acceso segura y por tanto que nadie potencialmente pueda hacer alguna barra basada a nivel de seguridad, bien sea robo de información, ataques, control mediante bots o como sea. Finalmente nos gustaría saber si las empresas ahorran realmente cuando apuestan por BIOT
o no exactamente la principal ventaja sea el ahorro, sino que luego por otra parte tienen que aumentar las medidas de seguridad o apostar por una red inalámbrica más actualizada. En fin, explícanos tú cuáles son las ventajas y si realmente hay ahorros. Bueno, para nosotros Bring Your Own Device es una herramienta. Es una herramienta para mejorar la productividad. Por tanto, a lo mejor no existe una vía fácil de calcular una métrica para determinar si se ahorra directamente. Sería equivalente a decir, ¿se ahorra si le pongo un ordenador a una persona? Pues yo creo que indiscutiblemente sí, una persona con un ordenador tiene más productividad que si hace las cosas a mano, pero tampoco es fácil encontrar la fórmula matemática para que nos lleve directamente de la inversión que hemos hecho al ahorro que obtenemos vía productividad. Entonces, nosotros pensamos que Bring Your Own Device es una forma de incrementar la productividad, es una forma de que el usuario haga más en menos tiempo o haga más y mejor. Entonces, bueno, pues estamos inmersos en un discurso de productividad en el que algunos apuestan por la productividad mediante el recorte, mediante la reducción de salarios, y nosotros consideramos que la productividad tiene que venir por otros sitios, como con herramientas evolucionadas, con herramientas avanzadas que permitan que el usuario se sienta cómodo y por tanto trabaje mejor, ¿no? Entonces, un poco la cuestión. Entonces, particularmente considero que sí que aporta un beneficio. Lo que no existe muchas veces es la relación directa entre la inversión que se acomete y la productividad que se obtiene. En cualquier caso, en todos los informes queda patente que el usuario está más contento trabajando de esta forma. Cuando un usuario está más contento, más cómodo, siempre trabaja mejor y al final obtiene mayor productividad. Entonces yo, la recomendación que le haría a todas las empresas que estén pensando en abrir este hueco, pues es que con las medidas adecuadas de securización en vía detección del dispositivo, vía detección de las aplicaciones y vía detección del usuario, pues permitirlo, porque seguro que van a obtener una importante mejora en cuanto a la productividad.